empecemos entonces con nuestras definiciones para hacer esta construcción que nos proponemos. Entonces, sea P, la pareja ordenada A, B, un vector en R2. Definimos al módulo de P y lo vamos a denotar así como su distancia al origen, ¿no? Y el origen pues es el origen es el vector 0 de R2, que es el punto de plano cartesiano 0,0. Entonces tenemos a un punto P por aquí, estos son los números reales, estos son los números reales, ¿no? Recuerden, no es que los complejos sean R2, es que vamos a aterrizar en R2, y en R2, con los elementos con los que contamos, R2 visto como espacio vectorial, vamos a sacar los elementos que necesitamos para construir nuestra estructura algebraica. Entonces P es un punto A, B, por aquí está A, por aquí está B, y el módulo va a ser la distancia de aquí, del origen, que es el 0,0, a P, ¿no? Y eso, pues por el teorema de Pitágoras, ¿quién es? Pues este es A cuadrada, este es B cuadrada, y le sacamos la raíz, y eso nos da la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? A y B nos dan las medidas de los catetos, de la base, del cateto adyacente y del cateto opuesto, para dar esta hipotenusa. Y entonces la distancia, el módulo de P, que dijimos que es la distancia de P a O, pues no es sino la raíz cuadrada, o sea, es la longitud de esta hipotenusa, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Donde P es A, B. Bueno, entonces ya tenemos el módulo de esto, y un ejemplo para pensar, este es importante, vamos a retomarlo un poquito más. Si nos tomamos un número, sea R, un número real, nos podemos preguntar quiénes son. O sea, quiénes son quiere decir qué región del plano, dado que estamos trabajando en el plano, qué región del plano está determinada por los vectores P en R2, tal que el módulo de P es igual a R. ¿Quiénes son? Cuando tengo un número, ¿quiénes son todos los que comparten el mismo módulo? Bueno, pues es casi la definición de círculo, ¿no? La definición de círculo, un círculo es definido como todos los puntos que son equidistantes a su centro, ¿no? El círculo lo podemos definir como eso, como el conjunto de puntos que tienen la misma distancia al centro del círculo. Entonces, si tengo un cierto número R, el que les guste, ¿no? Si es más grande estaría por acá, pues este en particular mide R, la distancia de aquí a acá, pues este es 0 en R, este es el número R minúscula, la distancia es R, pero también todos los que están acá, ¿no? Este es R aquí, miden R, entonces todos estos, les digo de nuevo, por definición de círculo, tienen una distancia al centro de R. Entonces todos estos puntos van a ser todos los que tienen R. Esos y solo esos, ¿no? Entonces me puedo preguntar por el conjunto, bueno, ese sería el conjunto de todos los que tienen módulo R. Entonces, ¿quién sería el conjunto de todos los vectores de R2 tales que el módulo de P es menor estricto que R, ¿no? Con R un número real. Bueno, también se ve, ¿no? Todos estos son los que distan lo mismo, los que distan R del origen. Preguntarme quiénes son los que tienen módulo menor que R es preguntarme quiénes son los que distan menos que R del origen. ¿Y esos quiénes son? Pues todos los de aquí adentro, ¿no? Todos los de adentro del círculo tienen una distancia menor que R.
bueno, ya obviamente todos aquellos que tienen una distancia, por ejemplo, ¿quiénes serían los que tienen módulo mayor o igual que R? Pues los que tienen módulo mayor o igual que R son, desde luego, todos los que quedan afuera del círculo, que distan más que R, porque R son todos los que distan R, pero también incluiría a la circunferencia, ¿no? Porque dicen mayor o igual. Entonces son todos los que tienen distancia al origen R y todos los que tienen una distancia mayor que R. Entonces, cada una de estas R's, bueno, cuando son igual, me determina un círculo. Todos los que son menores estrictos, que distan menos de R, pues están dentro del círculo. Todos los que son mayor estricto, están afuera. Bien, bueno, ya vimos que es el módulo, es esa distancia, se ve intuitivo, está fácil. Vamos a definir la distancia entre dos puntos, ¿no? Porque eso es la distancia entre un punto y el origen. Pero si tengo dos puntos en R, esa también ya la deben de conocer no sé si lo vimos en lineal, pero también lo ven en geometría analítica. También lo vimos en geometría analítica, se ve en geometría analítica. Definición 2. La distancia entre dos puntos, digamos P y Q en R2, es el módulo de su diferencia. Entonces, si tengo que P es un punto, digamos, A, B, y Q es un punto C, D, la distancia entre estos dos, la distancia entre P y Q, es igual al módulo de P menos Q, ¿no? El módulo de P menos Q. ¿Y quién es el módulo de P menos Q? Pues si P es A, B y Q es C, D, eso va a ser la raíz cuadrada de A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Geométricamente, si lo vemos geométricamente, de nuevo se va a ver muy fácil por el teorema de Pitágoras, pero si este es P, este es A, B, y luego tenemos por acá a Q, ¿no? Que es C, D. Si yo quiero conocer la distancia, quiero saber cuál es la longitud de esta recta, de la recta que tiene a P y a Q como extremo. Entonces, aquí está A, aquí está C, aquí está ¿quién es? B, y aquí está D. Entonces, ¿quién es esta distancia? Pues esta distancia es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Y este triángulo rectángulo, pues es A menos C y B menos D. Esa es la longitud de sus catetos, ¿no? Entonces la distancia entre estos dos pues va a ser la hipotenusa de este triángulo, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos, que es lo que tengo aquí adentro. Bueno, eso de nuevo son cosas que deben de saber por lineal o por geometría analítica, pero las retomamos porque las necesitamos como nuestras herramientas para construir a estos bichos, a este bicho que estamos construyendo, que son los números complejos. Entonces, una cosa que es importante, bueno, como ven, el módulo es una distancia. Las distancias se definen de manera general como, nota, el módulo de un vector es una distancia. Las distancias se definen como funciones, son funciones que van del producto cartesiano de un conjunto en el intervalo 0, infinito, ¿no? 0 cerrado, porque la distancia de un punto a sí mismo, o sea, la identidad aquí, cuando me tomo la distancia de un punto a sí mismo, es igual a 0, y se va hasta infinito, es esa función, y tiene ciertas propiedades. Entre otras propiedades, pues podemos ver que siempre va a ser positivo.
siempre va a ser positivo porque está su codominio, pues siempre es, bueno, es positivo o cero, ¿no? Siempre es cero o positivo. Entonces, por ejemplo, la distancia, el módulo de P siempre va a ser mayor o igual a cero, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que la distancia va a ser mayor o igual a cero y solamente en un caso va a ser cero. El módulo de P solamente va a ser cero si, solo si P es el origen, ¿no? El origen, que es el punto 0,0 de R2, es el único que tiene distancia cero, porque aquí esta X la pongo en general porque es para cualquier distancia, pero como la estamos usando, pues aquí iría R2 y R2, ¿no? Es una función entre dos puntos de R2 que estamos definiendo de esta manera. Bueno, ¿qué otra distancia conocemos? Además del módulo, la más común con la que trabajamos usualmente, pues es el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto. Entonces, algunas de las propiedades de distancia se pueden preservar. Las distancias siempre van a tener ciertas propiedades, como les decía, siempre va a ser positiva. Bueno, es esta función, tiene una propiedad que se llama euclidiana, tiene la desigualdad del triángulo. Son condiciones de una función para que se llame función distancia. Pero esto ya de plano no está borrando nada. No sé si es el pizarrón, el plumón o el borrador que ya está muy sucio. No tengo idea. Esperemos que no sea el pizarrón. Bueno, entonces les decía que dos propiedades que mantenemos por el hecho de que sea distancia, igual que el valor absoluto y que tenga estas cosas, es que si yo tengo un número, me tomo el módulo de un número real R multiplicado por un vector P. Recuerden que la multiplicación, y esto es muy importante porque desde luego tenemos que definir la multiplicación de números complejos. Ahorita que les puse la paradoja de menos 1 es igual a 1 en los números complejos, estaba pensando que una razón por la cual no salen, por la cual llegamos a la contradicción, podría ser que la multiplicación no es una multiplicación de números, es una multiplicación que es más vectorial, que la podemos pensar más como vectorial. Entonces vamos a definir la multiplicación de números complejos, como multiplicación de puntos en el plano. Pero hasta este momento, como espacio vectorial y como R2, solamente conocemos una multiplicación, que es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, R multiplicado por P, ¿no? Si P es AB, como lo habíamos visto, pues es R por A, B, y esto se hace como vimos siempre para los espacios vectoriales, entrada por entrada. Aquí adentro son números reales, entonces eso es RA por RB. Son esos números reales, ¿no? Eso es la multiplicación. Entonces, multiplicar un número real por un vector, lo que hace, como lo vimos en lineal y como lo ven en geometría, es trasladarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí a B y lo multiplico por un número R que sea menor que 1, o sea, lo multiplico por un número pero positivo, ¿no? Mayor que 0 y menor que 1, lo que hace es encogerlo, ¿no? Si lo multiplico por un medio, pues lo lleva a la mitad de su distancia. Si lo multiplico por 2, lo lleva a 2 veces su distancia. Si lo multiplico por menos 1, entonces lo lleva a su misma distancia, pero del otro lado, ¿no? Este sería menos P. Claramente, porque si esto es A, B, pues esto es menos A, menos B, ¿no? Este es el negativo de A y este es el negativo de B. Entonces, ya sabemos que así se multiplican, pero lo que sacamos del hecho de que estas dos sean distancias es que podemos utilizar las propiedades de distancia, y esto es igual al valor absoluto de R por el módulo de P. Entonces, hago mucho énfasis y pongo mucho cuidado en estos detalles, porque claro, uno ve esto y dice rayas, ¿no? O sea, solamente son rayas, pero si somos conscientes de qué es de lo que estamos hablando, esto no es lo mismo que esto de acá,
Porque las rayas en este caso son el módulo de un vector en R2 y en este caso son el valor absoluto de un número real. Entonces, por ejemplo, aquí estoy multiplicando un número por un vector y sacándole el módulo, que como es una función distancia, me avienta un número real. Y aquí no estoy haciendo eso. Aquí lo que estoy haciendo es tomándome un número real, su valor absoluto, que es un número real, y después un vector, su módulo, que es también un número real, y multiplicando dos reales. Entonces este es un real por un real, pero aquí adentro este es un real por un vector, a los cuales al aplicarle la función me da un real, ¿no? Que es el módulo. Entonces no es realmente tan obvio. Y de hecho, fíjense, limpié el pizarrón. Bueno, entonces les decía, ¿no? Estas funciones distancia, que por un lado para los números reales sería el valor absoluto, una función distancia, y para para el espacio vectorial de R2 sería el módulo. Y les decía, esto no hay que trivializar la igualdad, porque en este caso estamos hablando de una cosa, de una función que va de R2, del producto gaussiano de R2 por R2 en el 0,1, y en este otro caso, eso es para este caso, y en este caso estamos multiplicando dos números reales, porque esto es una función de R cruz R en el 0,1 y esta es una función de R2 cruz R2 en el 0,1. Entonces son diferentes multiplicaciones, ¿no? Aquí adentro es una por un escalar, vector por escalar, y aquí es una multiplicación de reales. Entonces, y les decía, incluso no es que sea exactamente lo mismo, sino que en términos de la función distancia nos va a dar lo mismo. Y les ponía como ejemplo, vamos a considerar aquí el 1,1, ¿no? Este que sea nuestro P, es el vector en R2 1,1, esto es R, esto es R. Y entonces si me tomo a R, por ejemplo, igual a menos 5, ¿cuál es el resultado de multiplicarlo? Pues el resultado de multiplicar R por P es el menos 5, menos 5, ¿no? O sea, agarra 5 veces hacia lo negativo. 2, 3, 4, 5, digamos, aquí, ¿no? Y entonces nos da menos 5, menos 5, la pura multiplicación. Si yo me tomo el módulo de R por P, ¿quién es el módulo de R por P? Pues es el módulo de este, ¿no? Es la distancia de este acá, de este punto al origen, o sea, la raíz cuadrada de 25 más 25, la raíz cuadrada de 50. Es eso, ¿no? Menos 5 al cuadrado es 25, menos 5 al cuadrado es 25, es la raíz cuadrada de 50. Este es el módulo de R por P. Por otro lado, ¿quién es el módulo de este de acá? Pues el módulo de este de acá, ya lo vimos hace ratito, es raíz de 2, ¿no? El módulo de P es raíz de 2, porque es la distancia de este punto al origen, y este, pues por Pitágoras, este es 1, este es 1, este es raíz de 2. Y entonces, ¿quién es el valor absoluto de R por el módulo de P? El valor absoluto de R es menos 5. O sea, esto es 5 multiplicado por P, ¿no? Por el módulo de P, y el módulo de P es raíz de 2. Entonces, tengo este número de acá, resultado de multiplicar a este por el valor absoluto de menos 5, ¿no? El valor absoluto de R, que es igual a 5. Y eso es diferente a lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es el punto, menos 5, el cual me da, bueno, lo puedo ubicar ahí, el cual le puedo medir la distancia hacia el origen, que es raíz de 50. Y claro, esto es lo mismo, ¿no? Porque raíz de 50, pues lo podemos poner como raíz de 25 por 2, y por la explicación que di hace rato de los exponentes, ¿no? Si esto lo pensamos como 25 por 2 a la 1 medio, se distribuyen los factores, y entonces esto sería raíz de 25, que es 5, por raíz de 2, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces sí nos da lo mismo, pero conceptualmente no es la misma cosa tomarnos un punto y multiplicar por el valor absoluto de un número real, que tomarnos un punto, multiplicarlo por un número real y entonces sacarle el módulo, o sea, medir su distancia hacia el origen. Entonces el valor absoluto y el módulo sí son la misma cosa en términos de ser ambas funciones distancia, que te arrojan números reales, porque ambos tienen como codominio
al intervalo 0, infinito, cerrado del lado del 0, pero no es la misma operación. Y de nuevo, esto es importante porque tenemos que construir la multiplicación, entonces tenemos que ver de qué multiplicación estamos hablando, porque aquí estamos multiplicando números, aquí estamos multiplicando números por vectores, pero lo que vamos a multiplicar para poder multiplicar a los números complejos van a ser vectores por vectores. Bueno, otra propiedad que se mantiene es la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo, para que se acuerden, piensen que siempre que uno va caminando por un pradito que tiene forma de triángulo, pues prefiere irse por la diagonal, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre sabemos que la hipotenusa de un triángulo, cualquier triángulo, va a ser menor o igual que la suma de los catetos. Entonces, según la desigualdad del triángulo, tenemos que el módulo, y esto también se vale para todas las distancias, para todas las funciones de distancia, el módulo de un vector P más Q en R2, o sea, esto es un vector de R2, siempre va a ser menor o igual que el módulo de P más el módulo de Q. Y es la misma observación que hace rato, ¿no? Esta suma y esta suma, aunque se dibujen igual, no son la misma cosa. Esta suma es una suma vectorial, y después le estoy sacando un módulo a este vector, y esta suma es una suma de reales, porque aquí ya convertimos a esto en un real y a esto en un real. Pero al final tengo reales, ¿no? En los cuales este va a ser menor o igual que este. Y bueno, eso también geométricamente se puede ver, lo hemos hecho cosas anteriormente parecidas. Si tengo un vector P y un vector Q, sabemos que la suma puede ser trasladar la paralela a este vector a partir de este del otro, ¿no? Lo trasladamos hacia este para formar el paralelogramo que tiene como vértice el otro vector, y hacemos lo mismo con este, y esta es la suma, ¿no? Esta es P más Q, y entonces la distancia de P más Q al origen, que sería el módulo, pues es esta línea de acá, que es uno de los lados de este triángulo, o uno de los lados de este triángulo. Y este triángulo, pues este lado es el módulo de P, este de acá es el módulo de Q, y entonces esta línea del medio, la diagonal, pues es el módulo de P más Q, ¿no? Esto es un triángulo, entonces la suma de estos dos siempre va a ser mayor o igual que este de acá. Y tenemos ya la desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, es una función distancia que tiene pues las propiedades correspondientes y que nos ayuda a entender cómo se va a comportar el módulo, qué es lo que nos arroja el módulo de los vectores. Bueno, ya tenemos el módulo. Ahora necesitamos una cosa más, necesitamos definir otra cosa que es el argumento. Y no se desesperen, vamos a llegar en algún momento a los números complejos. Miren, si era algo que tenía el pizarrón. Entonces vamos a definir ahora lo que es el argumento de un punto. Acuérdense que los vectores canónicos, que tenemos una base para generar a R2, la base canónica, que ¿cómo la habíamos denotado? No, vamos a ponerle B, es la base canónica, que son los vectores E1 y E2, que son con aquellos con los que podemos generar a todo R2, ¿no? A partir de combinaciones lineales, que son el vector 1,0 y 0,1. Con estos puedo generar a todos y eso va a ser importante para lo que sigue. Entonces, definición 2, no, 3, ¿verdad? Porque definí la distancia y el módulo. Dado, bueno, vamos a ponerle sea P igual A, B, un vector en R2. Y sea P0 el vector unitario sobre la recta determinada vamos a ponerle por la semirrecta determinada por
dos puntos, ¿no? Acuérdense que dos puntos, de acuerdo a Euclides, dos puntos determinan una recta, entonces va a ser determinada por el origen y por el punto P. Decimos que R en R es el argumento de P si R es la medida del arco de la circunferencia de E1 a P0 en dirección contraria a las manecillas del reloj. Bueno, suena muy rebuscado, pero está muy sencillo. Ahorita les enseño. Tengo un punto y después de ese punto se va a generar una recta entre ese punto y el origen. En esa recta me fijo quién es el vector unitario, o sea, el vector que tiene módulo 1, el vector que dista 1 hacia el origen de esa semirrecta. Le puse semirrecta porque va a ser la recta que empieza en 0 y ya se va hacia el infinito y pasa por P. Y ese arco, cuando lo mida en dirección contraria de las manecillas del reloj, va a ser el argumento de P. Entonces van a ver cómo con dibujitos se ve muy fácil. Entonces yo tengo por aquí a mi vector P, este que es A, B, y tengo por aquí al punto del vector canónico 1,0, que es al que le estamos llamando E1. Luego aquí está el origen, que es el 0,0, y tengo la semirrecta que empieza en el origen y pasa por P, determinada por estos dos puntos, ¿no? Dos puntos determinan una recta. Entonces me tomo esta de ahí. Sobre esta recta, desde luego esta recta, pues se va al infinito y tengo todas las medidas posibles de aquí, ¿no? Todas las distancias posibles, todos los puntos que están aquí van a distar un cierto número real del origen. En particular, pues tengo a la que dista 1, ¿verdad? Este de acá. Este de acá es el punto sobre esta recta que dista 1 del origen, que es al que le estoy llamando P0, ¿no? A este le estoy llamando P0. Y entonces hay una circunferencia que pasa por aquí, que es la circunferencia de radio 1. Claramente es la circunferencia unitaria. Fíjense que de aquí a acá de distancia hay 1, ¿no? Porque este es el 1,0, entonces su abscisa es 1. Y esta corta a esta en este lado. Bueno, como todos sabemos, dos puntos sobre una circunferencia determinan dos arcos, ¿no? En particular, este P0 y este E1 determinan a este arco y determinan a este arco más grande. Bueno, la longitud del arco desde E1 hasta P0 en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea, este arco de acá, ese va a ser el argumento de P, ¿no? Este va a ser R. El argumento de P es igual a R. Entonces, no importa en dónde me tome el vector, siempre puedo encontrar a este P0, ¿no? Si me tomo el vector por aquí, entonces aquí está, ¿no? Y aquí está mi vector P, que es negativo, bueno, no importa, de todas maneras, S determina una semirrecta que va desde el origen hasta P, y esa semirrecta corta al círculo unitario. La longitud del arco que va desde E1 hasta P0 en dirección contraria a las manecillas del reloj, que en este caso sería este arco de acá, ese de ahí sería el argumento de P para este de acá. Todos estos vectores de acá tienen argumento 0, ¿no? Todos estos, ¿por qué? Pues porque la longitud del arco de la recta, que va desde E1 hasta P0, hasta su unitario, que sería E1 mismo, pues la longitud es 0, están ahí mismo. Entonces, el argumento de P va a ser un número, es un número real que queda entre 0, o sea, es mayor o igual que 0, va a ser 0 para todos los que están sobre esta semirrecta, digamos del origen hacia los reales positivos. Para todos estos su argumento es 0 porque no se mueve en nada el círculo, y menor
estricto, este arco, ¿cuánto puede medir? No puede, o sea, el círculo tiene radio 1, entonces tiene diámetro 2, por lo tanto su circunferencia mide 2pi, pero nunca cierra en 2pi porque volvemos a este punto donde vale 0. Entonces está acotado superiormente, pero no llega por 2pi. Entonces el argumento es un número entre 0 y 2pi, la longitud de este arco. Y lo mismo que hace rato, ¿no? Nos podemos tomar R, un número real, y preguntarnos quiénes son todos los números reales que comparten a R como argumento. ¿Cuál es el conjunto, de todos los vectores en R2, tales que el argumento de P es igual a R para un real? ¿Quiénes son todos los que tienen el mismo argumento? Véanlo en el dibujo. Pues son todos los que están sobre esta semirrecta, ¿no? Porque todos los de esta semirrecta hacia el infinito, todos los de esa semirrecta, todos comparten la propiedad de que su correspondiente P0, vector unitario, corta aquí a la recta y mide esto de acá, desde E1 hasta P0, yendo en dirección contraria de las manecillas del reloj. Entonces todos los puntos sobre esta semirrecta tienen el mismo argumento. Entonces fíjense, el módulo de un vector determina a una circunferencia. O sea, todos los vectores que comparten el mismo módulo quiere decir que distan lo mismo del origen, o sea, es una circunferencia. Y todos los que comparten el mismo argumento, o sea, todos los que forman el mismo ángulo o tienen la misma longitud de arco en la circunferencia unitaria con respecto a este E1, todos esos están en una semirrecta. Y eso es importante, ¿no? Puede estar aquí abajo, puede estar aquí, puede estar aquí. ¿Por qué es importante? Porque fíjense, esto lo voy a repetir en la siguiente clase y lo voy a ver por qué. Porque fíjense que cada punto queda perfectamente bien determinado por su módulo y su argumento. Solamente hay un punto en R2 con ese módulo y ese argumento. ¿Cuál punto? El punto donde se intersectan la circunferencia de todos los que comparten su argumento y la semirrecta de todos los que comparten, al revés, el punto donde se intersectan la circunferencia de todos los que comparten su módulo y el punto de la semirrecta de todos los que comparten su argumento. Entonces, este de acá, este P que tengo en este punto, solamente es el único que tiene el mismo módulo y argumento. Cualquier otro punto va a tener diferente porque la semirrecta y la circunferencia se intersectan solo en un punto, ¿no? Entonces, si me tomo, por ejemplo, menos A menos B, el negativo, pues va a estar por acá. Y claro, ese va a tener el mismo módulo porque está en la misma circunferencia, pero no va a tener el mismo argumento porque la longitud del arco va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor porque este está del otro lado. La longitud del arco en dirección contraria a las manecillas del reloj va a ser distinta. Entonces, menos P, que sería menos A, menos B, tiene el mismo módulo, obviamente. ¿Por qué? Pues la raíz cuadrada de menos A al cuadrado más menos B al cuadrado es lo mismo que la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero tiene distinto argumento porque su distancia, su longitud de arco va a ser distinta. Entonces, estos dos son diferentes. Eso es lo importante. Estos puntitos van a ser nuestros números complejos, pero ya lo veremos con detalle. Vamos a dejarlo aquí ahorita y nos vemos en la siguiente. Bye.